Así que esta mañana disponte con todo el corazón gozoso, como dice la palabra del Señor, entra por sus atrios con alabanza, dispón tu corazón para la enseñanza. La palabra de hoy lleva por título De la fe al amor. Y vamos a empezar leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Ese va a ser nuestro texto base y vamos a tener unos 3 versículos que van a ser nuestro texto principal de la enseñanza. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 15. Ahí donde estás, puedes buscar en tu Biblia 1 del 1 al 15. Y vamos a leer juntos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué linda esta palabra que Pedro le escribía a la iglesia. Y estamos aquí delante de un Pedro anciano, delante de un Pedro que había vivido toda su vida de la mano del Señor desde que lo conoció al Señor Jesús en esta tierra hasta el fin de sus días. Y había visto la gloria del Señor y había visto cómo el Señor lo había preparado paso a paso para cumplir, como dice en el versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, para cumplir ese alcance, para después de haber alcanzado esa justicia, esa paz, y ser lleno de fe, y ser lleno también de gracia, y ser lleno también de paz interna. Él había vivido todo esto y anhelaba y deseaba que la iglesia entendiera que el Señor tenía gracia y paz, que el Señor tenía grandes cosas para la iglesia, que el Señor quería que su iglesia viviera acorde a su propósito perfecto. El texto principal que vamos a tomar en cuenta, como les dije al principio, es el verso 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Primero que todo, nos corresponde a nosotros como cristianos, como creyentes, como aquellos que hemos participado de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, alcanzar una fe como la de los apóstoles. Dice el versículo 1.
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, a través del Señor que nos lleva a tener esa fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él estaba diciendo, ustedes alcanzaron o pueden alcanzar esa fe que nosotros, los apóstoles, los discípulos teníamos o tenemos. Esa misma fe es la que el Señor quiere que tú tengas hoy en esta mañana. Y es la que el Señor ha depositado en ti porque, ¿sabes? No depende de ti, depende del Señor. Así como no depende de la semilla de mostaza, ser semilla, sino del Señor que la creó. Depende del Señor que va a llenarte de esa fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que quiere entonces el Señor y de qué manera quiere que actuemos? Seguimos acá, en el versículo 2. En el versículo 2 nos dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro desea que sean llenos del conocimiento del Señor. Él anhela que nosotros podamos conocer al Señor. Dice, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Cómo y en dónde? En el conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos al Señor y cómo conocemos más de Él? Uno, la palabra del Señor se revela delante de nosotros y nos hace conocer más al Padre. Jesucristo dijo que todas las palabras que el Padre le decía, Él las transmitía. Y si ya conocíamos a Jesús, conocíamos al Padre. ¿Hace cuánto no estudias de Jesucristo en la palabra? ¿Hace cuánto no lees la palabra del Señor? ¿Hace cuánto no tomas tu tiempo, unos minutos para estudiar diariamente la palabra del Señor o leer los evangelios y ver la vida del Señor Jesús y cómo Él actuaba y cómo Él mostraba la gloria y la voluntad del Señor en la tierra? Es el tiempo entonces de conocer más al Señor a través de su palabra. Es también el tiempo de conocerlo más a través de la oración, porque en la oración hablamos con el Padre y el Padre nos habla. Es tiempo de conocer más al Señor, para que la gracia y la paz sean multiplicadas. Aquí te quiero hacer una pregunta de parte del Señor. ¿Hace cuánto no le buscas como debes de buscarle? Quizá esa sea la razón por la cual tu paz está escasa. Quizá esa sea la razón por la cual en tu corazón no hay paz total. Porque no has buscado al Señor y no has buscado conocerle. Porque mientras más conoces tú al Padre, más sabes que no tienes por qué tener temor. Mientras más conoces tú al Padre, a tu Padre grande, poderoso, que fuera de Él no hay nada, que no hay ningún enemigo que pueda vencerle, más tienes tu paz en medio de las dificultades. Si los discípulos que estaban en la barca hubieran conocido a Jesús de tal manera que en verdad hubieran sabido que para él no había imposible, entonces no hubieran estado asustados en esa barca cuando se movía en medio de la tormenta. Pero apenas estaban conociéndolo, apenas estaban escuchándolo, apenas estaban rumiando, apenas estaban comiendo esa palabra, apenas estaban conociendo al Señor. Así quizás estás tú. Pero el Señor quiere que tengas tú un conocimiento pleno de Él para que sepas, mira, en medio de esta dificultad, no importa tan difícil que sea, oscura o grande o pesada, no hay nada más grande, más poderoso, más fuerte que el Señor. El conocimiento de Dios nos trae paz. Continuamos acá entonces en el versículo 3 y encontramos otro tesoro en la palabra del Señor. Por el conocimiento del Señor, que nos llamó por su gloria y excelencia, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Versículo 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Otra vez estamos hablando del conocimiento, porque el conocimiento de Dios no solamente te trae paz, sino también te trae vida eterna y vida en abundancia, y te trae y te lleva a la piedad. Mediante el conocimiento a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocerle, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mientras más conoces al Señor, mientras más le buscas, mientras más anhelas de Él, más entonces eres lleno de paz, eres lleno de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El versículo 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Vamos a quedarnos en estos 3 versículos porque hay un tesoro hermoso de la palabra del Señor aquí. Primero que todo, aquí se revela la importancia en el versículo 5 de prevalecer, poniendo toda diligencia. Entendemos que a través de la fe somos salvos, pero la fe nos lleva a actuar. Cuando a través de la salvación actuamos, cuando a través de la fe que nos lleva a la salvación empezamos a generar acciones que vienen de parte del cielo y que empiezan a transmitirse a la tierra, ahí el Señor nos lleva a tener un anhelo interno de hacer las cosas que le agradan. Nos lleva a tener un anhelo interno a poner toda diligencia, como dice Pedro, poniendo toda diligencia, es decir, es necesario actuar, es necesario hacer. No eres salvo por las obras, pero una vez eres salvo, las obras empiezan a surgir en tu corazón y el anhelo de hacer la voluntad del Señor también. Hay algo en todo esto que nosotros debemos entregar en medio de esto y es nuestra disposición. Eres tú salvo, pon tu disposición completa delante del Señor para que la voluntad perfecta del Señor empiece a hacerse en tu vida. ¿Te has preguntado muchas veces cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga en esta tierra? ¿Qué es lo que siguiente que yo hagas? Bueno, una cosa es, empieza a hacer lo que Dios quiere que hagas. Empieza a hacer su voluntad que está en la palabra del Señor. Empieza a poner toda diligencia. Dile, Señor, aquí estoy dispuesto. Como punto 5, vamos a hablar acerca de estos 3 versículos que nos habla de ir de la fe al amor. Aquí se revela la concatenación del crecimiento en el Señor y es como una cadena que va creciendo hasta llegar de un punto a otro. No es normal, ni es natural, ni es sencillo, ni es posible para el hombre carnal llegar al amor perfecto del Señor como Él quiere que lo tengamos. Sin Dios es imposible llegar a ese amor. Muchas de las personas carnales tienen una fe mundana en muchas cosas. Tienen fe en que mañana se van a levantar. Tienen fe en que sus empresas van a crecer. Tienen fe en que sus sueños se van a cumplir. Por ahí hay muchos motivadores en Instagram, por Facebook, en las redes sociales. Muchos motivadores que te enseñan a decir palabras positivas, a hacerte creer que tú puedes, que puedes alcanzarlo y te obligan a hacerlo y te dicen y te enseñan a repetir una y otra vez. Pero te quiero decir algo, es como si echaras agua en vasijas rotas. Mientras más tú lanzas esto, más vacío está. Sin Dios, la fe no constituye ningún poder o no tiene ningún poder real. Con Dios, la fe, quien fue quien la creó, entonces tienes un poder extraordinario, eterno, sempiterno. La palabra de Dios nos enseña primeramente que tenemos que tener fe. Y entonces en estos textos, en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y vemos esto. Uno, sin fe es imposible agradar a Dios. Añadid a vuestra fe. Es necesario tener fe. Hebreos capítulo 11, versículos 6 al 6. Versículo 6 dice, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas al Señor, si tú dices que eres su hijo, es necesario creer entonces que cuando te postras en tu habitación a orar, Él te está escuchando. Que cuando alzas tus manos en alabanza, por eso es que es tan importante que le alabemos con toda entrega, porque tú tienes que creer en fe de que el Señor está ahí escuchando tu voz. Tú tienes que saber, no solo creer, sino saber en fe de que el Señor está ahí. Y si tú estuvieras delante de un presidente, y si tú estuvieras delante de un rey, tu nivel de reverencia, tu nivel de entrega, tu nivel de disposición subiera a un nivel mucho más alto. Pero muchas veces, como no tenemos fe para alabar al Señor de la verdadera manera, o si no tenemos fe para alabar al Señor en espíritu y en verdad, entonces solo escuchamos las alabanzas, quedamos callados y no nos dejamos llevar por lo que Dios quiere. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y en medio de la oración, también te quiero decir, en medio de tu oración, quizá no has tenido la fe suficiente para creer que el Señor te está escuchando. No has tenido la fe suficiente para entender que el Señor está ahí.
Tenemos fe para acercarnos al Señor. La fe también nos lleva a la salvación. Dice la palabra del Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Tienes que creer que Jesús es el Señor para ser salvo. Ese es el primer paso para la salvación. Ese es el primer paso para ser hijos de Dios. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer, tienes que actuar en fe y creer y confesar con tu boca y decir, Señor Jesús, tú eres mi Señor y eres salvo. Pero ese es el primer paso de lo que Dios quiere. Después de tu salvación, Pedro está diciéndole a la iglesia, está bien que sean salvos, es maravilloso, no hay nada más grande, pero en medio de esta tierra, el Señor quiere que para extender su reino, para mostrar su reino al mundo, tú continúes de la siguiente manera. Y decía, añade a tu fe virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es disposición habitual para hacer el bien. El camino de la virtud, lo que nos lleva a actuar conforme a lo que Dios quiere, siempre buscando o propendiendo a hacer el bien. Si tenemos fe, pero no la acompañamos por el deseo de hacer el bien, entonces erramos. Muchas personas tienen fe, pero no quieren hacer el bien. Tienen fe y dicen, bueno, solamente voy a orar. Y se quedan ahí. Está bien que oren, tienes que hacerlo mucho, pero no es lo único que tienes que hacer. Tienes que orar y actuar en fe también, conforme a la virtud, disponiendo tu corazón a hacer el bien, disponiendo tu corazón a actuar conforme al propósito del Señor. Al ser salvos por Jesucristo, en nuestro corazón se despierta el deseo de bendecir a otros y no de maldecir. Y esto cuando hablamos de bendecir a otros, aún a tus enemigos. Dijo Jesús que es necesario bendecir a nuestros enemigos. ¿Quiénes somos nosotros que somos menos que el Señor Jesucristo? Que somos siervos delante de Él para odiar a los enemigos. Hay enemigos que se levantan en tu vida. Hay gente que te odia, hay gente que te quiere quitar lo tuyo, pero el Señor te dice, bendice y no maldice. El Señor te enseña a buscar la virtud, porque sabes una cosa, del Señor es la venganza. Sin embargo, no buscamos en medio de nuestra oración la venganza del Señor, sino que buscamos la gracia del Señor para que lo mayor que se pueda hacer, que es la salvación de esa alma, se logre. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deseo de obrar conforme a la voluntad del Señor. Tercero, primero fue fe, segundo virtud. Tercero, si no tenemos conocimiento de a quién o en qué momento o cómo debemos hacer el bien, igual vamos a errar. Si tú intentas hacer el bien, pero no sabes a quién lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer o cuándo lo vas a hacer, si no tienes conocimiento, entonces no puedes actuar conforme al propósito del Señor. Cuán importante es que el Espíritu de Dios nos guíe a ser acertados en esta vida, a acertar en lo que Dios quiere que hagamos. El Espíritu Santo te va a guiar. Tienes fe y has dispuesto tu corazón a hacer el bien con virtud, pero entonces también te va a dar conocimiento para saber cuándo actuar, cómo actuar, con quién actuar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo. Tiene su tiempo todo lo que está debajo del cielo. Tiene su hora. El conocimiento trae a la vez limpieza. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. El conocimiento de la palabra del Señor, el conocimiento del Señor te va a traer entonces la certeza de saber qué tienes que hacer, cuándo tienes que hacer y cómo, en qué momento. 4. El dominio propio manifiesta paz. Porque entonces tenemos fe, virtud, conocimiento, y al conocimiento le vamos a añadir dominio propio, dice el versículo que estamos leyendo. Dice, al conocimiento, el versículo 6, dominio propio. ¿Y por qué está diciendo Pedro esto? Porque el dominio propio manifiesta paz. El dominio propio manifiesta ausencia de afán. El dominio propio manifiesta control de la situación. El Señor nunca se afana. El Señor nunca dice, se me salió la situación de las manos.
Y así como Él desea que seamos, así como Él es, Él desea que seamos nosotros. Él quiere que nosotros entendamos que tenemos que tener control de la situación. Nosotros no, pero sabiendo que hay uno más grande y poderoso, que es nuestro Padre Celestial, entonces tenemos paz. Y tenemos dominio en medio de las circunstancias. Si no añadimos el dominio de nuestro yo al conocimiento, si no amarramos nuestro yo carnal, que a veces quiere hacer su voluntad propia, que a veces quiere irse por su propio camino, si no añadimos el dominio de nuestro yo al conocimiento, este nos puede llevar al orgullo, porque mucho conocimiento sin dominio propio lleva al orgullo. Y Dios no quiere que seas orgulloso. Y Dios no quiere que seas altivo. Y Dios no quiere que digas, por mi cuenta hice estas buenas obras. Y Dios no quiere que digas, yo soy tan bueno, tan inteligente, o hice estas cosas con mis propias fuerzas, como le pasó a Nabucodonosor, que Dios le enseñó de una manera increíble. El Señor también nos enseña como sus hijos, y Él no quiere que tu conocimiento, porque hay muchos de los hermanos que aquí podemos estar, tenemos mucha palabra en nuestra mente, hemos escuchado mucho la palabra del Señor, pero no le hemos añadido dominio propio a esto. También quiero decir para aquellas personas que luchan contra hábitos que no les agrada al Señor, es tiempo de someter ese conocimiento que Dios te ha dado al dominio propio. Porque Dios te ha dado, dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quinto punto, añadir al dominio propio paciencia. La paciencia nos permitirá el momento preciso para actuar. Es como cuando te dicen, tu entrenador, si alguno de ustedes ha jugado algún deporte, tu entrenador te dice, todavía no ataques, yo te digo cuándo, y ahí te dice, ya. Así el Señor nos dice, espera un momento, espera un momento, espera un momento, y ahora sí. El Señor quiere que escuchemos su voz. La paciencia nos permitirá el momento preciso para actuar. Sabemos que Dios nos ha llamado a actuar, eso es cierto, y nos ha llamado a atender el momento oportuno, pero a esperarlo. Es necesario esperar ese momento. Muchos de los que me escuchan también quizá están esperando al amor de su vida. Quizá están esperando que el corazón se abra a esa persona que Dios les ha dado o que Dios les tiene. Pero es necesario tener paciencia. Es necesario en el conocimiento del Señor y en el dominio propio llegar a la paciencia. Es decirle, Señor, rendido totalmente, cuando tú me digas, ve, yo iré. Así como, nos muestra sus planes, Él nos lleva también a esperar en medio de esos planes. La espera en el Señor es esperanza. Una cosa es esperar en una palabra del hombre. Una cosa es esperar en que te diga una empresa, mira, te voy a dar un cargo alto y nunca llegue. Una cosa es que un amigo te diga, mira, te voy a prestar mucho dinero y nunca te lo preste. Una cosa es que actúes que otras personas te digan te digan que te van a ayudar y que nunca lo hagan. Y otra cosa es que el Señor Dios Todopoderoso te diga, yo tengo esto y esto y esto para ti. Eso es esperanza. Porque la esperanza se basa en verdad, la esperanza se basa en algo certero. Y tú tienes paz y tienes fe y tienes confianza de que eso va a llegar. Lucas capítulo 21, versículo 19. Para los que están anotando, Lucas 21, 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Increíble porque Jesucristo está hablando en medio de este texto acerca del fin de los tiempos y cómo los perseguirían a los discípulos. Pero les dice, con vuestra paciencia. ¿Cómo que con vuestra paciencia? ¿No será más bien con nuestra audacia o con nuestra rapidez de movernos de un lugar a otro para que no nos atrapen? No, con vuestra paciencia, porque esperamos en la provisión, esperamos en la respuesta, esperamos en la salvación, ya sea física o espiritual, de nuestro Señor. Sexto, seguimos leyendo, dice, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. A la paciencia añadimos piedad. Piedad es el sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Sentimiento de compasión o misericordia.
Si hay misericordia por otros, si hay piedad, nuestra espera será más ligera. ¿Sabes? Si tú a la paciencia le añades piedad, entonces la desesperación que puede producir el esperar, que se ha convertido en paciencia porque has tenido esperanza en el Señor, se fortalece mucho más porque tu tiempo lo ejerces ayudando a los demás y buscando bendecir a otros. No lo ejerces llenando tu mente de dudas, no lo ejerces llenando tu mente de insatisfacción, no lo ejerces ese tiempo de espera llenando tu mente de qué será si hago esto y qué tal si hago esta otra cosa y qué tal si hago esta otra cosa. No, el Señor nos pide, ten piedad en este tiempo, ayuda a otro, busca hacer mi obra, porque la piedad fortalece a la paciencia. Sentimiento de compasión, misericordia. Si hay misericordia por otros, si hay piedad, nuestra espera se hará más ligera. Cuando en medio de la espera de la obra del Señor le servimos sirviendo a sus hijos, entonces tenemos paz. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice, por los reyes, aquí está hablando de por quién debes orar, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Señor nos repite una y otra vez a través de su palabra, Él quiere que seamos hombres piadosos y mujeres piadosas. Personas que nos acerquemos buscando la piedad, el buscar hacer el bien. Séptimo, encontramos entonces que a la piedad le añadimos afecto fraternal. Ese está en el versículo 7. A la piedad le añadimos afecto fraternal. Y si te das cuenta, todo es como una escalera, todo es como un paso a paso, todo es como una cadena que una sin otra no puede existir y una se fortalece por la otra. Séptimo, afecto fraternal es aquel que empieza por ser piedad y se convierte luego en un sentimiento entrañable de tus entrañas, de tu interior por el prójimo. Oramos con pasión por quien el Espíritu nos pone en nuestro corazón. Damos lo mejor de nuestras vidas. Nos llenamos de ese sentimiento. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, el versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A mí me gusta dar el ejemplo de cuando uno está caminando en su casa, quizá a oscuras, y ahora que Josué a veces deja juguetes por ahí en el piso, viene y pisas un juguete de esos más puntiagudos, y de repente todo tu cuerpo, tu mente, tu alma, todo tu ser se inclina a guardar y cuidar ese lugar en donde has sentido dolor. Te golpeas en el dedo chiquito y todo tu cuerpo enseguida se encorva y va hacia ese lugar. Así el Señor quiere que tengamos piedad y que tengamos afecto fraternal. Y estamos hablando de un afecto fraternal que va a solidificar mucho más esta iglesia, Casa de Consolación. Llamar a otros, orar por otros, buscar hacer el bien por nuestros hermanos fraternos, afecto fraternal. Y octavo punto que lo encontramos en el versículo 7, dice, y al afecto fraternal, amor. Y añadimos al afecto fraternal amor, porque la consecuencia natural del camino de la fe es vivir en amor. Qué lindo es el Espíritu de Dios. Que, mira, si tú te encuentras frenado en alguno de estos aspectos que hemos hablado, Él te va a guiar con lazos de amor hacia el amor. Él te va a guiar hasta a ese punto en donde, mira, no te van a doler los insultos de los demás porque tú amas a esa persona. Mira, no te va a mover nada en el mundo porque el amor va a ser tu centro. ¿Y el amor quién es? El amor es el Señor. De la fe llegas al amor. Tienes salvación, pero el Señor te está diciendo hoy, no te quedes ahí quieto, solo en el conocimiento de mi salvación, por más grande que este sea, porque es maravilloso y es lo más grande, pero quiero que vayas más allá, porque quiero que seas como mi Hijo Jesús. Quiero que vayas y actúes y llegues a ese punto de amar de verdad. Amor que como el del Señor es un amor lleno de gracia. Se da sin esperar recibir y se demuestra con el amor a Dios. Es decir, cuando tú amas, cuando tú actúas en amor, revelas quién es Dios para con otras personas.
Y lo hacemos porque tiene que brotar de manera natural. El Señor, cuando te llena de esa manera, cuando te ha llenado de fe, cuando te ha llenado de paciencia, cuando te ha llenado de dominio propio, cuando te ha llenado de virtud, cuando te ha llenado de todos estas palabras hermosas que hemos escuchado, entonces, y te lleva al amor, entonces en tu corazón hay una luz que resplandece en medio de las tinieblas de tu casa, de tu trabajo, de tu vida diaria, y las personas reconocen que Dios está en ti. Juan capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, y este es el mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Se entregó en su cruz por ti y por mí, a pesar de que somos pecadores. Y Él murió por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amar es entregarse. Por eso es que Pedro dice, afecto fraternal, vamos a agregarle amor. Es decir, el afecto fraternal es bueno, pero el amor es más completo. El afecto fraternal muchas veces depende de lo que te dan para que actúes. El amor no depende de lo que te dan para que tú des. El amor, en el amor tú no tienes que depender de que otros te miren bien para que tú mires bien. No tiene que depender de que otros te den algo material para que tú des algo material. No tiene que depender de que otros oren por ti para que tú ores por ellos. Ese es el punto en donde el Señor quiere que estemos. Ese es el punto de madurez espiritual que Pedro decía a la iglesia que anhelaba que estuvieran. Finalmente, en el versículo 9, leemos. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí estamos hablando de algo crucial. Estamos hablando de que quizá, mi hermano, no has avanzado en estos procesos que el Señor quiere que a través de los cuales pases, porque has olvidado que el Señor te salvó de los pecados. Ahora bien, el recordarnos de la purificación de nuestros antiguos pecados nos hace ser compasivos con nuestro prójimo y querer a la vez proseguir a que el Señor complete su obra en nosotros. Porque miramos lo grandioso de la salvación de la fe y llegamos al amor. Eres salvo, mi hermano, para amar de verdad y para mostrar el amor del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Eres salvo para amar de verdad y para demostrar el amor del Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, porque es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Te quiero pedir en el nombre de Jesús por aquellos que hemos estado estancados en alguno de estos pasos, en alguno de estos escalafones, en algunos de estos, Padre, de este proceso, Señor, que tú quieres que tengamos. Quizá hemos estado estancados en el dominio propio. Quizá hemos estancado nuestras vidas en no aceptar la virtud. Quizá hemos estancado en nuestra vida en no aceptar la paciencia. Y Padre, y nos impacientamos con facilidad. No hemos aceptado, Padre amado Dios, quizá el conocimiento. Padre, quizá no hemos aceptado en nuestras vidas, Santo Dios, todas estas cosas hermosas que tú quieres que tengamos, Señor. El amor fraternal, la piedad y el amor, Señor. Padre amado Dios, pero en esta mañana, de todo corazón, ahí donde estás, dile, Señor, de todo corazón, te pido que esta fe que me diste para ser salvo, actúe para poder yo proseguir al blanco, para que me lleves a tener ese amor que tú quieres que yo tenga por mis enemigos aún, que me lleves a tener ese amor por los de mi casa. No importa lo que haya vivido esta semana, he tenido luchas, he tenido problemas, he discutido, Padre, ha habido problemas, pleitos, no he pedido perdón. Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y decir, sabes que hay algo más importante que este insulto que me han dado, hay algo más importante que esta debilidad que se ha revelado ante los demás, y es que Dios nos ama tanto y yo debo amar a mi prójimo porque el Señor tiene salvación por esta persona. Hay algo importante que el Señor quiere, iglesia, y es que lleguemos a ese punto del amor.
de la fe al amor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pido también, Señor, que en el nombre de Jesús le des, Padre, conocimiento a tu iglesia. Padre, nos des ese amor por tu palabra, nos des ese amor por buscar más de ti, nos des ese amor por buscar más tu palabra, por buscar y escudriñar, como dice, escudriñar, llegar al fondo, tocar fondo, encontrar la piedra, Señor, que siempre está excavando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos por la iglesia Casa de Consolación y por cada persona que está aquí, porque tú nos vas a llevar en el nombre de Jesús, de la fe al amor, Señor. Gracias te damos. Amén.